para historia universal, si tú intentas memorizar los datos, las fechas, netas se te van a olvidar. Entonces, un consejo que te doy es no memorices, ordena los eventos, ¿no? Es decir, yo me doy por bien servido si tú al acabar la materia mínimo sabes que primero fue la Primera Guerra Mundial y años después la Segunda. Con eso la armamos, porque solo lo que tienes que hacer es ordenar, no memorizar. De hecho, la historia, a muchos no les gusta la historia está muy cool, es muy chida. La neta es de las materias que me gusta mucho, eh, más allá de química y biolo, ¿no? Esta materia de historia universal, digo, es muy, 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 muy padre. Cualquiera debe de conocer, debe de saber historia. Aquel que no sepa historia, neta, está perdido en el mundo. Bien, entonces, pues vamos a darle, la introducción es la siguiente. Vamos a tratar de no dar tantas fechas, solamente vamos a dar fechas que suelen ser importantes o relevantes. Lo que vamos a hacer primero es ordenar todos los hechos históricos. Ya conforme vayamos viendo los hechos, pues tal vez les voy dando las fechas. Pero repito, no memoricen fechas, no es tan importante. Bien, lo importante es que ustedes ordenen los hechos históricos, bien, y ahorita lo van a ver cuando trabajemos la guía de reactivos. Bien, yo siempre trabajo historia así, porque es más sencillo y hasta el día de hoy me ha funcionado muy bien. Bien, entonces, pues listo. Todos si tienen dudas, aquí los estoy viendo en el chat. La historia universal, primero la historia, ¿no? ¿Qué es la historia? La historia es una ciencia. Repito, ciencia que se encarga del estudio de los hechos del pasado para así ayudar al hombre a comprender el presente. Esa es la historia. Al hablar de que la historia es una ciencia, ya se los había dicho en geografía y a los que les di química, saben que la palabra ciencia, repito, es porque es comprobable, tiene un método científico o tiene una metodología que nos ayuda a comprobarla. Eh, la metodología de la historia es la siguiente. Bueno, primero la definición, ahí está. La disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos, aquí está, los acontecimientos en un tiempo pasado y que constituyen a la humanidad de sus orígenes hasta el día de hoy o hasta el momento, como dice la definición. Repito, no memoricen definiciones, a mí casi no me gusta que memoricen nada. El memorizar implica el olvidar, mejor ordenar, y eso implica el aprender, bien. No memoricen, vayan ordenando nada más. Entonces, la historia está bien, 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 bien padre, miren. La historia tiene dos vertientes. Voy a regresar a la diapo pasada. La historia tiene dos vertientes y esas dos vertientes son las siguientes. Tiene una vertiente que nosotros vamos a llamar la historia pasiva y hay otra vertiente que se denomina la historia activa. Y viene aquí en la definición, esas vertientes las podemos ver aquí en la definición. Disciplina que estudia y expone los hechos pertenecientes al tiempo pasado. Es decir, toda la historia que nosotros vamos a llamar historia pasiva se van a referir a esto, a estudiar todo el tiempo pasado. Es decir, un minuto atrás es pasado. La historia pasiva es eso, estudiar el pasado, todo el pasado. ¿Cuál es la historia activa? Y la neta es la que debemos de aprender más. De hecho, la historia está muy, muy chida debido a esto. Dice, constituye a la humanidad desde sus orígenes hasta el momento. De hecho, yo hago mi propia reinterpretación de la definición de historia y yo puedo definir a la historia como la ciencia que se encarga del estudio de los hechos del pasado para así ayudar al hombre o a la humanidad a comprender el presente. Esa parte de ayudar al hombre a comprender el presente es lo que nosotros vamos a llevar a llamar historia activa. De hecho, todas las ciencias tienen una práctica, no nada más la teoría. Es decir, en química, pues tú ves la teoría, ¿no? ¿Qué es materia? Bla, 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 bla. Aquí vamos a ver historia, ¿qué es la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea? Bla, 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 bla. Pero todo se lleva a una práctica. Ejemplo, ¿dónde llevas la práctica o en práctica la química? En un laboratorio. Bien, la historia en general, no solo la universal, la historia
también se puede llevar a la práctica. Y esa es la parte de la historia activa. ¿Cómo puedes llevar a la práctica la historia? Mira, de la siguiente manera. Vamos a ver nosotros Segunda Guerra Mundial, nada más entrando en un poquito de contexto. Dentro de las causas de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con ideologías racistas en cualquiera de sus expresiones, llámese fascismo, nazismo, falangismo, el comunismo en Rusia, o la dinastía del emperador Hirohito en Japón. ¿Qué quiere decir esto de racismo? Por ejemplo, en Alemania se aplicaron, pongo el ejemplo de Alemania porque creo que es el que todo mundo conoce o debemos de conocer porque neta está bien cañón. Eh, Alemania aplica medidas muy racistas, es decir, nada más ahí van algunos datos que vamos a ver en el tema, pero para que te los vaya llevando. Antes de dar iniciada la Segunda Guerra Mundial, las políticas alemanas nazis dan la expulsión de más de 20 millones de judíos de Alemania. 20 millones expulsados antes de dar inicio la guerra. Una vez que da inicio la guerra, más de 7 millones de judíos son asesinados nada más por ideologías racistas, es decir, no tolerar a una religión ajena a la tuya. Además de esos 7 millones de judíos fueron erradicados, así lo dice Hitler, más de 2 millones de negros, otros tantos homosexuales, otros tantos gitanos, ¿no? Otros tantos que no pertenecían a la raza aria, que él llamaba. En total, las cifras de muertos oficiales, porque esto puede ser más, asciende a más de 14 millones de personas asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial. Ojo, hablando de datos oficiales. Bien, ahora chécate, ¿qué pasaría si tú nada más aplicas esta parte de la historia pasiva, nada más de estudiar los hechos? Cuando tú sales a la calle y entonces ves a una persona del mismo género besándose con otra, y tú digas, ah, no mames, hinches jotos, hinches no sé qué, o la chingada, lo que sea, ¿no? Imagínate, no estás aprendiendo de alguna manera que la intolerancia nos lleva a conflictos muy grandes y que la intolerancia nos lleva inclusive a guerras y que tú salgas a la calle y vuelvas a aplicar esa misma intolerancia. Entonces, ¿de qué sirve que tú estés estudiando los hechos del pasado si de alguna manera no estás entendiendo el momento de la humanidad, como dice aquí, o no estás llevando la historia a la práctica? De esa manera puedes llevar la historia a la práctica. De hecho, cuando ves la historia de esta manera, creo que está más chida la historia activa que solamente estar estudiando los hechos. Por eso, te repito, no me gusta que memorices, me gusta más que ordenes y neta se te olvida menos o es más difícil que se te olvide si tú intentas ordenar. Eh, Otra forma de aplicar historia activa, y no soy partidario de ningún partido político, pero chécate, si te llego a dar historia de México, nosotros vamos a ver que el Partido Revolución Institucionalista, el PRI, gobernó a México por más de 70 años y lo llevó a catástrofes económicas muy cabrones. Hablando del error de diciembre, de Salinas y Cedillo, hablando por ahí del fin del milagro mexicano, por ahí de los años 70, con Díaz Ordaz, toda la corrupción de Echeverría y de López Portillo. Y entonces, chécate, todo eso es historia pasiva, ¿no? Estar estudiando la historia, estar estudiando. Y entonces, ¿dónde puedes aplicar la historia activa? No manches, el día que tú puedas votar. Y si tú ya estudiaste historia, y neta vas a volver a votar por el PRI, no manches, ¿dónde está tu historia activa? Hay que llevar la historia a la práctica. Y esa frase no me gusta, pero es muy trillada, ¿no? Aquel hombre que no sabe su historia está condenado a repetirla. No me gusta porque está muy chafa, pero en resumen, todo eso, esto de historia pasiva, historia activa, la definición de historia, pues se resume en esa frase. Bien, y espero de alguna manera poderte haber transmitido ese gusto que yo siento por la historia. A mí me encanta demasiado, más la parte de ser buen pedo, de ser cool y llevar la historia a la práctica, ¿no? Muy bien.
Entonces seguimos. La historia, ya hablándose como ciencia, eh, vamos a tener lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer la historia ciencia? Para hacer la historia ciencia necesitamos un método, ¿no? Ya recuerden, no podemos hacer ciencia si no tenemos métodos. Eh, por ejemplo, la metodología de la historia implica lo siguiente, implica que nosotros debemos de recabar fuentes históricas, ¿no? Este es el método de la historia. Eh, y de las fuentes históricas vamos a tener dos tipos de fuentes, fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes directas se refiere a todos aquellos materiales que estuvieron en contacto directo, por eso se llama directas, con el hecho histórico que se interesa o el hecho histórico de interés a estudiar. Por ejemplo, aquí yo les puse esto, el penacho de Moctezuma, que es un objeto que estuvo en contacto directo con el hecho histórico. Otras fuentes directas pudieran ser monumentos, ropas, utensilios, armas, inclusive huesos, es decir, objetos tangibles. Además decimos que las fuentes directas no son dignas a una interpretación. ¿Y a qué quiere decir esto de que no son dignas a una interpretación? Ejemplo, si yo veo una silla, pues ¿para qué sirve una silla? Para sentarse. Si yo encuentro un arma, pues ¿para qué sirve un arma? Para disparar. Es decir, no es que una fuente directa esté digna de interpretarse. El objeto tiene una función y la función de ese objeto es la que es. No, no es que una persona diga, oh, una silla sirve para, como escalera, o una silla sirve, no, una silla sirve para sentarse y punto. No son dignas de interpretarse, a diferencia de las fuentes indirectas. De hecho, a las fuentes directas también las vamos a llamar fuentes materiales, ¿bien? Y a las fuentes indirectas las vamos a llamar fuentes escritas. Bien, que se refiere a los códices o a cualquier tipo de escritura, y las fuentes indirectas sí son dignas de interpretación del historiador. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien absurdo, espero me caches. Mira, ¿quién escribió la siguiente poesía? Los hombres son unos malditos, siempre están abusando de la nobleza de las mujeres. Obviamente, ese poema no es que esté escrito de esa manera, es Sor Juana Inés de la Cruz y su frase esta de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Pero bien, yo, por eso lo exageré y yo le di una interpretación a ese escrito. Pero, por ejemplo, si le pregunto a cualquiera de ustedes que me dé una interpretación de esa frase de Sor Juana, pues me va a decir una cosa totalmente distinta a la que yo dije y una cosa totalmente distinta a lo que realmente está escrito, pero es la interpretación que cada uno de nosotros le da a esa fuente escrita. Entonces decimos, las fuentes directas sí son dignas a una interpretación, mientras que las directas no son dignas de interpretar, los objetos en sí son, y las fuentes indirectas sí hay que interpretar. Por ejemplo, esta que está acá, los códices, pues hay que interpretar y ver qué quiere decir esos códices, ¿no? Vientos.